Muy buenas noches, mis amados, mis amadas. Qué placer poder estar nuevamente, reencontrarnos otro día más en estos estudios maravillosos de Torah que hacemos cada lunes. Teníamos ya un tiempo que no estábamos cada lunes estudiando, pero ya volvimos, estamos reanudando nuevamente estas enseñanzas, estas clases maravillosas que damos los lunes. El sueño mío es que todos los días podamos tener una charla, tener una plataforma donde todos los días podamos entrar y oír una charla de la palabra de Dios con diferentes maestros, diferentes pastores, diferentes rabinos, para que usted pueda ser bendecido y bendecida con el estudio de Torah, ya que es un mandamiento estudiar la Torah. Yo creo que es el mandamiento más importante. Hoy vamos a estar estudiando, como cada semana, la porción Vayera. Cada semana toca una porción y hoy nos toca estudiar esta semana Vayera. Entonces vamos a tener una charla relacionada a esa porción que nos compete en esta semana. Dale la bienvenida a todos. Shabbat, Shabbat Shalom. Bendiciones, Shalom a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por confiar en nosotros y pedimos que nada, me preste atención a estas palabras que voy a tratar de comunicarle, dándole las gracias primeramente al Creador por la gran oportunidad que nos ha brindado de poder enseñar su Torah. Miren, esto es un gran privilegio poder estar, saben ustedes, enseñando Torah. Así que hoy vamos a hacer lo que nos gusta, estudiar Torah. Hoy un tema que le hemos llamado Semilla de la Redención en la Parashat o Perashá Vayera. Así que gracias. Voy a dar inicio ya formalmente. Voy a comenzar a grabar ya. Bueno, ya está grabando, perdón, está grabando. No me había percatado, sí que había dado. Vamos a comenzar inmediatamente con una introducción y luego vamos a ver varios puntos importantes en este tema llamado, en este shiur de hoy llamado la semilla de la redención. Bueno, shalom a todos primeramente. Eh, Bendecidos todos. Hoy nos reunimos como cada día, cada lunes, cada Shabbat, para estudiar la Parashá Vayera, una porción de ella, un tema de, o algunos temas importantes. Y antes de comenzar, quiero plantearme una pregunta que a primera vista parece contradictoria. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la historia de Abraham e Isaac con el éxodo de Egipto? ¿Hay discontinuidad, hay una desconexión? ¿O al contrario, existe, mis amados, una compatibilidad? ¿Qué tienen que ver? ¿Tienen algo en común? Bueno, el éxodo que ocurre 100 años después, que está también en otro libro de la Torá. Esto parece raro, parece contradictorio, pero no lo es. Te va a ver la conexión. La conexión es perfecta. El éxodo, para que usted entienda, es producto de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hubiera habido éxodo si Abraham, Isaac y Jacob no habían existido y hubieran hecho un pacto con el creador del universo, con el único Elohim verdadero. Esto es muy importante, ¿eh? Ahora bien, ¿qué principio podemos nosotros tomar para poder conectar y poder avalar lo que estamos tratando de decir? Mire, los sabios de Israel enseñan un principio que se llama Maaseh Avot Siman Levanim, que es el concepto hebreo judío. Las acciones de los padres son una señal o una preparación para los hijos. Este es el concepto de Maaseh Avot Siman Levanim. Es decir, que nada de lo que ocurrió en el Mar Rojo, nada de lo que ocurrió en el Éxodo habría sido posible si no se hubieran plantado primeramente las semillas espirituales en la vida de Abraham, en la vida de Isaac y en la vida de Jacob. Es por esa razón que la porción o Perashá Vayera no es solo una crónica de milagros antiguos. No, mis amados, no. Es un manual de instrucciones
de nuestra propia libertad. O sea, la esencia de todo el éxodo, la esencia de todo lo que la Torá quiere enseñar es libertad. Y lo primero que tenemos que ver es el nombre Vayera y el inicio de la redención, el inicio de la libertad. Por eso es decir que la parashá Vayera comienza con tres palabras interesantes. Y es la palabra hebrea Vayera Elav Hashem, que significa y se le apareció Dios. Esa palabra Vayera es aparecer. Es decir, que Abraham estaba sentado, ¿se acuerda? Cuando se le aparece al Señor a la entrada de la tienda, dice la Torá en el calor del día, dice la Torá recuperándose de su circuncisión. En otras palabras, es aquí donde nace el primer concepto de redención de Éxodo. Y es el siguiente, es que la redención comienza como la visión. No puede haber redención, no puede haber libertad en un hombre si no hay visión. Note por favor algo importante. ¿Por qué libertad? ¿Por qué visión? Bueno, acuérdese que estaba el pueblo esclavo en Egipto. Cuando usted va y estudia la palabra Egipto en el hebreo, se impacta inmediatamente del poder que tiene esa palabra, un poder contrario a lo que Dios quiere. Por esa razón, el deseo de Dios de liberar a su pueblo, el deseo de Dios de traer redención a su pueblo, viene de este concepto Misraim, que es en hebreo, es la palabra hebrea para Egipto. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Misraim? La palabra Misraim literalmente significa límites, significa trampa, significa traba, limitantes, condicionamiento, todo lo contrario a redención, todo lo contrario a libertad. Es decir, que estar en Mitzraim es, por así decirlo, estar ciego a la presencia de lo divino. Es creer que solo existe lo que vemos, es creer que solamente lo normal, lo material, el trabajo, las deudas, los conflictos, faraón. Es decir, por esa razón el deseo de Dios de liberar, por eso el deseo de Dios de traer libertad. Abraham, en medio de un dolor físico, alza sus ojos y ve. Es decir, que él rompe, como todos nosotros debemos romper todas nuestras limitaciones. Abraham rompe la barrera de su propio sufrimiento para ver tres extraños en el desierto. El éxodo no empieza cuando Moisés golpeó el Nilo. El éxodo empezó cuando Abraham decidió que su realidad física, el dolor en este caso, la vejez en este caso, no limitara su capacidad de conectarse con Dios, de conectarse con el infinito, de conectarse con la voluntad de Dios, de conectarse con el deseo de Dios para él. No, era un tiempo de transformación, era un tiempo de cambio y ese límite no lo inhibió a él para él poder hacerse y asirse también de lo infinito. Es decir, que para poder salir de su propio Egipto, Abraham tuvo que romper esa barrera. Lo mismo pasa con todos nosotros, mis amados. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Es decir, que para poder nosotros salir, desasociarnos, romper con nuestro propio Egipto hoy, en primer lugar debe venir una Vayera. Debe venir una decisión total de ver a Dios, mis amados, de percibir lo infinito, de agarrarse del infinito, incluso en los momentos de mayor calor, en los momentos, en otras palabras, de mayor dificultad. Esto es lo primero que podemos notar aquí en esta porción Vayera, que es interesante. Ahora, hay otro caso que quiero que usted pueda ver en estas semillas de redención de la porción Vayera. Como segundo punto es Sodoma versus Abraham. Esto es un contraste importante aquí. Sodoma
frente a Abraham. ¿Por qué Sodoma frente a Abraham? Porque Sodoma frente a Abraham es como si fuera una geografía de la esclavitud. Es una descripción de la geografía de la esclavitud. Bueno, ¿a qué me refiero? Mire, en esta parasha vemos la destrucción de Sodoma, vemos la destrucción de Gomorra. Es decir, que esto es fundamental, mis amados, para poder entender que Sodoma era el antepasado espiritual de Egipto. Por eso aparece en esta historia. Sodoma era un lugar donde la hospitalidad era ilegal. Sodoma era una sociedad cerrada, donde lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Era una sociedad egoísta, era una sociedad centralizada, era una sociedad controladora, era una sociedad totalmente depravada. Y esa es lo que nosotros podemos llamar y nos podemos percatar inmediatamente, que es la máxima expresión de la esclavitud. Fernando, ¿y qué es la máxima expresión de esclavitud? ¿Qué tú estás diciendo? Bueno, que estar encerrado, tan encerrado en uno mismo, es el peor y la máxima expresión de esclavitud, porque en ese lugar no hay lugar para otro más. No hay lugar para otro. Y notamos aquí que Egipto llevó esto al extremo, convirtiendo a los seres humanos en herramientas de producción. En vez de caminar como el Señor había querido, como dice o el gran mandamiento de la Torá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en Egipto convirtieron ese amor al prójimo, ese amor a un segundo, ese amor a un tercero, lo convirtió en un instrumento para su propio egoísmo. De eso se nutre Egipto, del esfuerzo, el trabajo y la libertad de otros. Cuando Abraham, por esa razón, intercede por Sodoma, no solo está pidiendo por gente malvada. Abraham aquí está luchando contra la ideología de la estrechez, con la ideología de lo que no te hace avanzar, con la ideología de lo que no te da, de lo poco suficiente, que es estreche, es esclavitud. Por esa razón entendemos que el éxodo es el proceso de salir de la mentalidad de Sodoma, que es egoísmo extremo, que es el yoísmo extremo, para entrar, por así decirlo, en la mentalidad, mis amados, de Abraham, que es bondad expansiva. Es decir, que la verdadera importancia del éxodo no es que dejemos de ser esclavos de Faraón. No, la grandiosidad del éxodo es que nos convertimos, pasamos a convertirnos en sirvientes del bien, en sirvientes de la bondad. Es decir, que si salimos de Egipto, pero seguimos viviendo con la mentalidad de que cada uno para sí mismo, yo le llamo esto el modo egoísta, seguimos viviendo aunque no lo creen Sodoma. Aunque no lo crea todavía, eso que sucedió hace mucho, todavía usted está en ese lugar, espiritualmente hablando. Qué tremendo es esto. Ahora, hay otro tema importante, o semilla de redención que vemos, de cómo Dios nos libera, de cómo Dios nos lleva de la estrechez, en este caso, a la amplitud. De eso trata el concepto de Yeshua en la Torah, que es liberar. Porque la idea de Dios es que seas libre. Solamente un hombre libre es que puede adorar a Dios. Solamente un hombre libre, que es el ideal de la Torá, puede crecer, puede progresar, puede avanzar, puede ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, puede ir produciendo éxito en cada paso que da. Solamente alguien que ha sido libre, que es libre, que sale de Egipto, que sale de la mentalidad de estrechez, que sale de un egoísmo extremo, que sale de la mentalidad, en otras palabras, de Sodoma. Ahora bien, hay otra semilla de redención y es el milagro de Isaac. Este es el tercer punto aquí. Esta es la tercera semilla de redención que podemos ver aquí en la porción Vayera.
Yo le he llamado a esto rompiendo las leyes de la naturaleza. Hay que romper con las leyes de la naturaleza. Aquí hay una fórmula poderosa para que lo natural que nos tiene atado a nosotros mentalmente, creyendo que lo natural es lo natural, muchas veces nos resignamos a las cosas, pero aquí nos da Dios una lección de redención, una semilla de redención, donde aprendemos a través del milagro de Isaac que se pueden romper las leyes de la naturaleza. Es por esa razón que debemos ver que aquí en Vallerá es donde ocurre primero el nacimiento de Isaac. Abraham tiene 100 años, Sara tiene 90 años. Y desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista natural, el nacimiento del pueblo de Israel es imposible. Esa promesa quizás naturalmente que Dios le dio a Abraham tiene mucha probabilidad de manera natural que no se cumpla. Imposible. Como un hombre de 100 años puede tener un hijo, como una mujer que no ovula puede tener un hijo. Es lo que yo he llamado el corazón del significado de Éxodo. El Éxodo es un evento que demuestra que el pueblo de Israel, nosotros, nuestro pueblo, no está sujeto a las leyes de la naturaleza, sino que estamos sujetos y estamos avalados por la voluntad de Dios. Estamos nosotros respaldados por el poder de Dios. Y al igual que el nacimiento de Isaac, que fue un salto por encima de la lógica, por encima del status quo, por encima de lo que veo, la salida de Egipto fue un salto por encima de la superpotencia de la época. Todo reporte diría, Abraham no puede tener hijos. Todo reporte diría también, ese pueblo no puede salir de ese lugar. Estamos tratando con la potencia más grande del mundo. ¿Qué significa esto para hoy, para nosotros? Esta semilla de redención, si podemos entenderla, si podemos hacernos de ella, tendremos grandes victorias en nuestra vida. Por eso, ¿qué significa esto hoy para ti? Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque a menudo todos nosotros de alguna forma nos hemos sentido atrapados, mis amados, en nuestro Egipto personal. ¿Qué es un Egipto, nuestro Egipto personal? Bueno, un Egipto personal puede ser una situación económica que no parece tener salida. Puede ser quizás una relación tóxica. Puede ser un pecado recurrente que yo estoy haciendo, que no puedo salir de él. Puede ser las excusas que he dado toda mi vida para no servir a Dios. Es decir, son cosas que tú y yo, por nuestras propias fuerzas, en medio de esa situación, tú y yo no podemos cambiar. Vallerá nos enseña, Vallerá nos dice, mira Isaac, nació cuando no se podía, cuando su padre tenía 100 años, cuando su madre no podía ovular. Isaac, mira Isaac, o sea, Isaac nace, fue posible. Saben ustedes que con Dios todo es posible. Con Dios no hay limitación. Con Dios no hay poder antieconómico que te detenga, poder migratorio que te detenga. Sin Dios tú puedes resolver cualquier adversidad, puedes salir de cualquier problema, de cualquier situación, porque Dios es más poderoso que tu problema. Es decir, si Dios pudo traer vida de un vientre seco, de un vientre estéril, Dios puede traer libertad también de tu situación, de esa situación desesperada que tú te encuentras, de ese SOS en la cual tú estás atravesando, de esa situación difícil que tú nunca pudiste salir. Ahí radica la importancia del éxodo. Ya que nuestra vida, mis amados, de nuestra vida cotidiana, que es la que importa, es la convicción de que lo natural, quiero que se lleve esto hoy, que lo natural. Me acuerdo en una ocasión una hermana
que tenía un niño enfermo ya, una enfermedad seria. Y el doctor le dice a ella, su hijo está desahuciado, no puedo, no va a vivir mucho tiempo. Inmediatamente, ella escucha esa palabra, se le activaron las conciencias espirituales. Parece que se indignó, para que usted me entienda, espiritualmente. Y le gritó, él vivirá. ¿Saben ustedes cuál resultado sucedió? No el que el doctor dijo. Y no es que él no tenía razón. Científicamente, médicamente, el niño no iba a vivir mucho. Pero ella no confió en lo natural porque ella entendió que lo natural no es lo definitivo. Lo definitivo es Dios. Es que cuando usted está convencido de que Dios es poderoso para ser galardonador de los que le buscan, para premiar, para ayudar a los que están a su lado, su poder, cuando usted lo entiende, cuando usted está convencido de eso, su poder se desatará, su poder estará a su favor, usted verá el milagro. Quiero que entienda que lo natural no es lo definitivo. Lo natural no lo puede usted suprimir, lo natural no lo va usted a enclaustrar, lo natural no va a permitir que usted logre el propósito de Dios. No, es por eso estamos hablando de las semillas de la redención. Esta semilla de la redención debe tenerla clara. Nada lo puede a usted hacer abortar del plan de Dios, solamente usted. Pero cuando estamos convencidos de que lo natural es solamente un pretexto para que Dios se manifieste. Hay otra semilla de redención, que es la cuarta, que quiero compartir con todos ustedes, si me permite. Y es lo que nosotros hemos conocido como la aqueidad, que es la atadura o el atamiento de Isaac. Yo le he llamado a esto el precio de la libertad. Yo quiero que usted me entienda y se internalice estas cosas muy bien. La libertad es el bien más preciado que usted debe perseguir. La libertad para eso fue creada, para que tú, creación de Dios, la más excelsa creación de Dios, te aferres a ella. La libertad y el ser humano están unidas ahí en la realidad. Es tu herencia. Para eso fuiste creado. Tú no vas a poder lograr nada en tu vida si no hay libertad. Es en ese estado, en esa atmósfera de libertad que tú puedes florecer. Es la única, por así decirlo, materia prima que te impulsará al verdadero éxito de Dios. La aqueidad nos enseña el precio de la libertad. La libertad tiene un precio. Yo no tengo nada en contra de la gente que cree que solamente hablar es importante. Bueno, usted puede hablar lo que usted quiera. Usted puede soñar lo que usted quiera y es válido. Usted puede declarar lo que usted quiera. Bueno, pasa mucho cuando termina el año. Todo el mundo quiere rebajar, todo el mundo quiere que le vaya bien y comienza a decir, bueno, yo voy a hacer las cosas distintas, voy a hacer las cosas diferentes este año y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero no pasa nada. Cuando viene el año, la fragua del año, la realidad, esas palabras prometidas al aire, como dice esa canción, las palabras van al aire y van al aire. Es decir, que una palabra, una promesa que no esté avalada por una acción, no es nada así. No prometa, no sea de los que prometen y prometen y prometen y nunca cumplen. Sea una persona que ejecute su plan, que ejecute lo que sueña, que ejecute lo que declara. Por eso aquí en esta porción, volviendo aquí, esta cuarta semilla de redención nos enseña el precio de la libertad. La aqueidad es el precio de la libertad, porque la libertad cuesta. La libertad solamente es para los que la labran. La libertad solo es visible y posible para aquellos que la labran. Para los soñadores no hay libertad. Para los procrastinadores no hay libertad. No. Para los infantiles no hay libertad. Para los inmaduros
que no quieren ningún tipo de responsabilidad, no hay libertad. Solamente hay libertad para los que pagan el precio. La Keidá marca este principio. Es decir, que el clímax de la Parashat Vayera está aquí en la Keidá Isaac. Dios le pide a Abraham, ya usted sabe la historia, que entregue a su hijo único, al hijo que él amaba. No solamente el hijo que él amaba, era el hijo de la promesa. Es decir, que a través de Isaac vendría el Mesías. Usted está entendiendo la envergadura de lo que está pasando aquí. Es decir, que la Akeidá Isaac es, por así decirlo, la prueba más difícil. La pregunta es cómo se conecta esto con el Éxodo. Mire, antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que tomar un cordero. Note por favor aquí el énfasis y el contexto del cordero. El cordero literalmente representaba un ídolo de Egipto. Entonces, en otras palabras, lo que Dios le está diciendo a el pueblo de Israel: sacrifíqueme el ídolo, sacrifíqueme su idolatría, sacrifíqueme lo que ha tomado el primer lugar por encima de mí. Esto es lo que está pasando aquí. Es decir, que ellos tuvieron que demostrar, escúcheme bien las palabras que le estoy diciendo, demostrar. Eso habla de transpirar, eso habla de accionar. Eso no habla de hablar solamente, de prometer, de simular. No, no, no. Eso habla de acción. Eso habla de movimiento, de transpiración, de sudor, porque para poder labrar la libertad, que tiene un precio, hay que moverse. Por esa razón tuvieron, y así nosotros también tenemos que demostrar nuestra lealtad a Dios. Y en el caso de nuestro pueblo ahí en Egipto, demostró que esa lealtad era mayor que su miedo a la cultura que los rodeaba. Lo mismo nos pasa hoy. ¿Eres fiel? Cuando eres fiel, estás demostrando tu lealtad a Dios. Cuando eres fiel, estás pagando el precio de ser libre. Aquí, mis amados, entienda, Abraham demostró en el monte Moriah que para ver y ser verdaderamente libre, ¿quiere usted ser libre realmente? Yo los reto hoy a usted a que sea libre, pero tiene que saber que tiene que pagar un precio. Es decir, uno tiene que pagar el precio y estar dispuesto a sacrificar a su Isaac, a sacrificar el cordero, tu ídolo. Tienes que sacrificar los apegos más profundos, sentimentales que tú tienes. Es decir, que la libertad no es hacer lo que uno quiere. No, eso no es libertad. Hacer lo que mi instinto y mi razón, humanamente hablando, lo que yo considere, lo que la situación me lleve, yo elegir hacer. No, usted no es esclavo, usted no fue llamado a ser esclavo de su instinto, usted no fue llamado a ser esclavo de sus deseos, usted no fue llamado a ser esclavo de lo inmediato, usted fue llamado a ser un esclavo de Dios. Pablo lo entendía y le dice a la congregación de Roma, ¿se acuerda? Le dice: yo, Pablo, esclavo del Señor, dice. Es decir, que Pablo era esclavo del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque él pagó el precio de ser libre. ¿Cómo uno paga el precio de ser libre? Bueno, cuando usted elige en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, en cualquier problema, usted siempre elige hacer la verdad. Usted siempre elige hacer lo que Dios dice. Usted siempre elige hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil, incluso cuando te perjudica a ti, incluso cuando te quedes sin dinero, cuando te quedes sin nada. Si es la voluntad de Dios, es tu elección. Es decir, que el éxodo es el paso de la esclavitud de Paró a la libertad de servir a los propósitos altos
poderosos, gloriosos, maravillosos de nuestro Dios. Estas son las 4 semillas de Bayerá que nos habla acerca de la libertad, de la redención. Primero, somos desafiados a desconectarnos del mundo. Somos desafiados a poder conectarnos a los pactos transgeneracional que nuestros patriarcas lograron para nosotros. Continuar su legado. Por eso el concepto de Maasea Botzimal Lebanim que hablamos. Lo segundo es ver el nombre como inicia esta parashá, que es el nombre Bayerá, que es el inicio de donde inicia la libertad. Es cuando dice la Torah que Dios se le apareció. Por eso lo primero que debes tener para ser libre como una semilla de redención es la visión que Dios te da. Es romper con los límites que te atan. Es romper con tu Egipto personal. Lo tercero, mi amado, es el principio de Sodoma, que es la geografía de la esclavitud. Tú debes entender que Sodoma, mi amado, literalmente es la heredera de Egipto. Sodoma representa el antepasado espiritual de Egipto, como hemos dicho. Era un lugar donde no había hospitalidad. Era una sociedad cerrada. Era una sociedad que defendía lo propio por encima de los demás y que lo de los demás también le pertenecía. Era una sociedad egoísta, estrecha. Es la mayor expresión de esclavitud. Es por esa razón que cuando Abraham intercede por Sodoma para que su nieto Lot, sobrino Lot, perdón, no pereciera también y oró por él, era diciendo, Dios, rompe con la ideología de la estrechez. Es romper de ser esclavo de Faraón para convertirnos en sirvientes de hacer el bien, de la bondad, que es la voluntad de Dios. Luego vemos entonces lo cuarto, cuando se rompen las leyes de la naturaleza. Saber que este milagro de Isaac, mi amado, también puede pasarnos a nosotros en el día de hoy. Dios puede hacer milagros en medio nuestro. No hay nada imposible para Dios. El pueblo no tenía imposibilidad de nacer, Isaac no podía nacer, pero ya estaba la promesa de Dios. ¿A quién le creó? A la promesa. Por eso el libro de Romanos claramente dice, acuérdase en el capítulo 4, que Abraham creyó esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? Bueno, porque en lo natural, y era verdad, ellos no podían tener hijos, pero él no desistió, él no se dejó convencer por lo natural, sino que él le creyó a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y una cosa es creerle a Dios. El que conoce a Dios actuará, el que conoce a Dios se esforzará. Y de esa manera pudieron ellos amanecer con, con su milagro. Pudieron ver a su Isaac en sus manos. Tú también puedes ver a Isaac, como dice la escritura, mira a Isaac. Así tú podrás ver a tu Isaac. Porque lo natural no puede gobernar a un hijo de Dios. Y por último está, número 5, el precio de la libertad, que es la caída. Tienes que sacrificar los ídolos que te tienen atado. Si tú no sales de los ídolos, si tú no llegas a entender que solamente Dios es tu Dios, que Dios es el único que puede gobernarte, guiarte, y ese creer en Dios siempre y ese seguir a Dios siempre será una gran prueba. Dios te traerá retos muy grandes. ¿Sabes por qué? Porque la fe que tú tienes en Él es valiosa. Decir que tú crees en Dios es un elemento valioso en tu vida, por eso se prueba. Lo bueno se prueba. Lo mediocre no se prueba. Lo chamuscado no se prueba. Lo barato no se prueba. No, la fe de Dios no es barata. La fe de Dios es importante y la fe en Dios es algo primordial. Por eso hay que probarla. Note que es comparada con el oro. Para que el oro pueda brillar, usted sabe el proceso. La plata también pueda brillar, necesita ser introducida en fuego. Es de igual forma usted y yo. Usted necesita pruebas en su vida, adversidades en tu vida,
para demostrarle a usted que usted es un más que vencedor, que usted puede en las manos de Dios. Usted puede entender que lo natural no te controla. Lo natural nunca te va a controlar. Lo que te va a controlar es la voluntad de Dios. Quiero ir cerrando. Espero que esta charla le haya bendecido. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla poder oír estas palabras. Nos llenamos de regocijo porque sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos ser libres. Es solamente con la ayuda de Dios. Ahora, debe usted saber que para eso usted fue llamado. Para eso usted fue creado. ¿Para qué? Para ser libre. Es en ese estado maravilloso de libertad que usted puede florecer, que puede crecer. Para poder terminar ya este siur, vamos a llevar nuestras ideas a la mesa, a nuestro trabajo, de nuestro trabajo y a nuestras relaciones. ¿Cómo nosotros entonces, Fernando, aplicamos los principios de redención de la porción Vayera y el Éxodo hoy? ¿Cómo yo salgo de Egipto? ¿Cómo yo salgo de mi Egipto? Bueno, una buena pregunta. Lo primero que debes hacer, tome nota, por favor, esto le va a ayudar a usted. Usted debe identificar quién es su faraón. Debe identificar quién es su faraón. ¿Qué es lo que hoy te quita la paz? ¿Qué es lo que hoy te hace sentir que no tienes elección? ¿Qué es lo que te hace a ti pensar que el camino se terminó? ¿Qué es lo que te hace a ti imaginarte de que ya Dios no puede obrar? Puede ser tantas cosas. Puede ser quizás una adicción a las redes sociales. Puede ser quizás el miedo a la aceptación, al que dirán los demás. Puede ser la ira, el rencor. Puede ser tantas cosas. Eso es lo primero. Identifica tu faraón. Es decir, que el reconocimiento, el reconocer quién te controla, quién te tiene estrecho, quién te tiene en cautiverio, es el inicio de tu propia Vayera. Esto es lo primero. Hay otra forma de aplicar Vayera. Es que tú debes vivir, póngame mucha atención, por favor, esto es muy importante, siendo hospitalario. Es decir, que la hospitalidad debe convertirse en un acto de liberación. El ser empático con el dolor ajeno, el ser empático con el que sufre, con el que está en adversidad. De igual forma como Abraham abrió su tienda de los cuatro costados para poder recibir a sus invitados. Bueno, el Talmud nos dice que, bueno, los Midrashim nos dicen que Abraham abría su tienda para poder suplir alimento, agua a los que viajaban a través del desierto. Es decir, que hoy salir de nuestra estrechez puede ser tan simple como escuchar a alguien que necesita hablar. Te has colocado tú, te has convertido tú en oído de alguien que necesita oír, que necesita ser oído. Has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio. Esa gente que usted debe ayudar. Es decir, que cada acto de bondad, o sea, hospitalidad. Bueno, la historia ¿se acuerda? El hijo pródigo, no, del hijo pródigo no, ¿se acuerda? Del buen samaritano. Todo esto, mis amados, ser hospitalario, ser bondadoso, operar en Gesed, vivir en Gesed, en bondad, es un gran golpe al muro de tu propio Egipto. No hay Egipto que se resista cuando alguien se convierte en empático, cuando alguien ve la necesidad de otro, cuando alguien se convierte en la ayuda de otro. Hay otra posibilidad también aquí importante para aplicar de estos principios de redención. El tercer punto aquí que quiero recomendarle es crear en ti. Por favor, escúcheme aquí. Debes crear en ti, debes ser consciente como hijo de Dios, hija de Dios. Debes tener una estructura, formar una estructura tan poderosa de fe en lo imposible. Debes entrar en el área, en el estado mental de creer que todo será posible en Dios.
que no hay nada que te vaya a limitar, que no va a existir, no va a existir nada cuando formes esa mentalidad que te detenga. No va a haber nada en este mundo capaz de apaciguar el sueño que tienes de ver lo que has soñado por mucho tiempo. Debes crear una estructura de fe en lo imposible. Debes entender lo que le dijo Dios a Sara cuando tenía 90 años, y esa es la porción mayoral. Le dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Es decir, que tienes que vivir de una manera tan audaz, tan resoluta, tan determinada, que tú no puedes permitir que la lógica, lo natural de este mundo, te diga que no puedes mejorar, te diga que no va a ser posible, te diga que tú eres un fracaso, te diga que tú no vas a consolidar lo que Dios ha determinado. No, no, mi amado, debes tener fe en lo imposible. Es la historia de Isaac, mi amado. Si Isaac nació cuando no había posibilidad alguna de que naciera, eso te tiene que dar a ti información. Debe darte certeza y convicción de que lo imposible en tu vida es el camino para que Dios se manifieste. Si el mar se abrió cuando no había posibilidad alguna de que se abriera, pero se abrió porque en Dios están todas las posibilidades. Tú también puedes cruzar tu propio mar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te abnegarás. Dice la Torá en el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes temer, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Entender esto te hace a ti crear una fe en lo imposible. Entonces, tres cosas importantes que usted debe saber para poder aplicar estos principios. Número uno, debes identificar quién es tu faraón. Número dos, debes establecer una estructura de hospitalidad como acto de liberación. Haz el bien y no mires a quién, en otras palabras. Y debes crear una estructura de fe en lo imposible. Fe en la imposibilidad. Termino aquí resumiendo todo. El Éxodo, quiero que usted se lo marque hoy porque quise hacer un esfuerzo para que usted entendiera que el Éxodo no es el pasado. Estas palabras se reanudan, se reviven cada vez que la estudiamos, cada ciclo. Es como si fuera la vida nuestra. La Torah es un mapa de nuestra alma. Esto no es un cuento chino, esto es un cuento de camino. Esto es una energía, un poder que se renueva cada día. Por eso en Bayerá aprendimos aprendimos en esta charla lo que tú y yo necesitamos para ser libres. Lo primero, visión para ver lo divino. Segundo, hospitalidad y bondad para romper el egoísmo de Sodoma. Debemos ser entes que rompan el egoísmo. Y tercero, fe para saber que las leyes de la naturaleza no tienen la última palabra en tu vida. Pregunto aquí, ¿quién tiene la última palabra en tu vida? La tiene Dios. Es por esa razón que le oro a Dios que podamos ser como Abraham, como Isaac y Jacob, y que alcemos nuestros ojos y que al ver veamos las puertas de nuestra propia redención abriéndose de par en par. Que veamos a Dios siendo propicio para nosotros. Que veamos a Dios como el Dios de las posibilidades, obrar en nuestra imposibilidad. Por eso cada año leemos Bayerá. Leemos Bayerá para poder asirnos de la libertad. Y la única manera de ser libres completamente es crear una fe inquebrantable. Es saber que las leyes de la naturaleza no tienen la última palabra. Es romper el egoísmo, es romper el yoísmo, es romper
mirarnos a nosotros mismos a través de ser empáticos, a través de la bondad. Y por último, tener la posibilidad de ver lo divino en nuestra vida, que podamos nosotros en todo momento ser merecedores de estas grandes victorias y redención que Dios tiene para nosotros. Espero que esta charla le haya bendecido, que Dios me los bendiga a todos, me los guarde, esperando que el próximo lunes nos reencontremos nuevamente con otra porción de la porción que toque en la semana. En este caso, porción Bayerá. Nos reencontraremos el viernes, nos reencontraremos el sábado también estudiando la porción Bayerá. Así que gracias a todos por haber escuchado. Bendiciones para ustedes.